bueno, ustedes saben, a partir de 1.770.000 no pagás el impuesto, 1.607.000 neto. Bien, 1.600.000 de bolsillo. Si cobras 1.600.000, no pagás justamente el impuesto a las ganancias. Esto es lo que se anunció en el día de ayer. ¿Tiene impacto? Sí, tiene impacto. De hecho, hoy el diario La Nación, por ejemplo, decía que el beneficio es entre el 20 y el 27% aproximadamente para los trabajadores que están alcanzados. Estamos hablando de aproximadamente el 10% de los trabajadores y trabajadoras. Representa 0,3 del PBI y en principio se va a pagar con el impuesto país. Esto, yo no sé si se acuerdan, antes de las PASO, habrán sido unas 3 semanas antes, el Fondo Monetario, otra cosa que exigió, fue que se aplicara el impuesto país para los insumos de la producción. 7,5%, en realidad no se aplicaba hasta ese momento, el impuesto país ya existía, tenías margen para hacerlo porque el decreto, porque la ley lo permitía, y por decreto entonces se aplica de manera generalizada el 7,5%. Claro, eso sumado a la devaluación inyecta recursos obviamente en términos fiscales. No entendí ahí, pará, la devaluación la entendí porque la sufrí. La otra no es, ¿qué es lo que se está cobrando? ¿A quiénes se le cobra el impuesto ese? En la producción, básicamente el impuesto país hasta ese momento, habrá sido 3 semanas antes de las PASO, solo se aplicaba si vos comprabas alguna cosa, por ejemplo, claro, con la tarjeta. Me acuerdo, sí. Pero la ley te permitía extenderlo a cualquier sector. ¿Y qué se hizo? Si yo compro los insumos para producir la lapicera, ahora pago 7,5% de impuesto país. Bien, ya entendí. Bien. Como era medio técnico, claro, exactamente, el insumo que importé. Como era medio técnico, en general pasó medio sin trascendencia, pero tuvo de hecho impacto inflacionario esa cuestión, porque se imaginarán que efectivamente lo llevaron a precio. Claro, eso se incrementó, tomó más potencia con la devaluación. Sí. Porque el impuesto, como se aplica sobre ese valor, sobre el valor de importación, entonces obviamente incrementó los valores. Con eso en principio se pagaría. Una cuestión que para mí fue bien importante, cuando más hace unos días atrás dice, bueno, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, yo decía, bueno, históricamente nosotros siempre reivindicamos un impuesto a los altos ingresos. Y decía que no lo elimine al 100%. Que no lo elimine al 100%. Y no lo eliminó al 100%. De hecho, deja un componente que se llama altos ingresos. Y a mí me parece muy interesante esto. ¿Por qué? Fíjense el número. Hay 800.000 personas que dejan de pagar. Tenemos un cuadrito interesante que es la curva. Miren esto. Esta es la curva histórica del pago del impuesto a las ganancias. Fíjense, en general estaba en el orden del 10%. Allá por 2013 llega casi el 30%. Cristina lo baja al 10%. Yo reivindico y reivindiqué en aquel momento mucho esa medida. Y técnicamente era difícil de explicar. Entonces generó... Esto es bastante paradójico porque en 2015 la oposición hacía campaña y buena parte de los gremios hicieron paro, cuando en realidad solo pagaba el 10%. Claro, bueno, Mauricio Macri hizo campaña con eso, recién lo pasábamos, ¿no? Diciendo que lo iba a sacar. Que lo iba a eliminar. Pero los gremios decían que era un gran problema. Sin embargo, pagaban el 10%, que era lo que pasaba hasta ayer. Claro. No parecía tan grave. Macri lo llevó arriba del 20%, tenés el pico de la pandemia en particular, y después con las medidas que había tomado Massa volvía al 10%. Hoy va a llegar al 0,9%, ni siquiera al 1%. Bien. Bien, esta es la decisión. Pero lo que les decía que me parece muy interesante, esa reducción son 800.000 trabajadores que dejan de pagar. 800.000. Ahora, ¿cuánto dejo de recaudar? Porque hoy, no sé si vieron la tapa del diario Clarín. Populismo tributario. Sí. Hermoso. Sí. Dice que no hagan ninguna política a favor de mi bolsillo porque la Argentina se va al demonio. Es algo así, ¿no? Yo la leo y digo, no, Dios mío. Si está bien es porque todo va mal. Claro, ¿no? pero qué grave que me estén beneficiando en el bolsillo. Sí, una cosa de loco. Acá dice, riesgosa apuesta electoral. Massa eliminó ganancia para casi todos. Sí, por eso, gravísimo. Sí, gravísimo. Ahora, medida regresiva, dice. ¿Cuánto dejo de recaudar? Sí. ¿Cuánto dejo de recaudar? 1 billón de pesos. 1 billón. ¿Cuánto recauda el impuesto a los altos ingresos que deja vigente? ¿Cuánto? Otro billón. Bueno. O sea, se deja de recaudar la mitad. Claro, pero sacaste 800.000 y dejaste 90 en cantidad de personas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro. Es tremendamente interesante esto, porque cuando lo pensás decís, bueno, pero entonces no es tan grave. Y a su vez al que le sacaste le permitís otra capacidad de consumo, ¿no?
Definitivamente. Bueno, ahí hay una discusión respecto de dónde va el dinero. Ayer Massa decía, compren un autito, no me compren dólares, está muy bien la apreciación. Efectivamente, debería ser así. Tenemos otra placa que da cuenta de qué sectores se ven beneficiados. Esto también es interesante. Fíjense, el sector manufacturero, 150.000 trabajadores quedan eximidos del impuesto. Interesante, ¿eh? Sí. En tercer lugar, fíjense, intermediación financiera. Ayer los bancarios eran la columna lejos más grande. Por cierto, no sé si trascendió demasiado, pero cuando estaban en el Ministerio de Economía y se hace el anuncio, el propio Massa le da el micrófono a Palazzo y dice, yo le choreé el proyecto a él. Mira, eso no sé, no lo alcancé a ver. No, y lo hace hablar porque efectivamente Palazzo había presentado un proyecto de ley, muy parecido a lo que finalmente se anunció en el día de ayer. Bueno, ven ahí, no sé, Foetra, por ejemplo, que está en servicio de comunicación. Es decir, la mayoría de los gremios y los gremios que ayer uno encontraba en Plaza de Mayo están ahí beneficiados y en cantidades de gente significativa. Porque además lo que pasaba es que con el nivel de inflación, me corrijo, con el nivel de paritaria que seguía la inflación, había gente que entraba en el impuesto, quedaba afuera. Entraba y salía. Bueno, esto se resuelve, definitivamente. Quedan afuera y ya está, no tiene que hacer ningún calculito. Es más, hace un par de meses atrás también, el Ministerio de Economía había hecho, y la FIP, una aclaratoria de que, por ejemplo, las horas extras estaban eximidas del impuesto. Sí. Para, en la práctica esto no pasaba. Claro. Y además nadie hacía el cálculo, no, a ver esta hora extra. Entonces, era un engorro que viene a corregir esta medida. Pasaba con los médicos mucho. No La cuesta- cuestión de las horas extra y de las guardias, Bueno, sobre también todo de las guardias. los camioneros que también hacían horas extra, un viaje. No, hace rato no escuchaba la palabra engorro, de verdad. Pero está bien, engorroso. Me gusta cuando aparecen palabras que parecen y reaparecen con Miren, todo su sentido. Es que hace como 3 meses atrás, 2 o 3 meses atrás, fui a dar una charla en la Unión Ferroviaria de San Martín. Sí. Y llevé un cuadrito para explicar cómo se liquidaba ganancias, porque quería explicar el beneficio de la eliminación de los ítems, por ejemplo, horas extras o viáticos. Y era un engorro. Claro, muy difícil. Generalmente Desde ese se momento reemplazó acuñé- con otra palabra, ¿viste? Que es un quilombo. Es un engorro. Pero engorro Vamos me gusta. Bueno, a escúchame, sostener. entonces, esto es bueno por donde lo quieras mirar. Es difícil encontrarle a esto un costado flaco. Sí, a ver, va a generar tensiones con el Fondo Monetario Internacional. Sí, el Eso fondo está te pide bien, eso puede ajuste. estar bueno. Claro, exacto. A mí me parece muy interesante, pero sí lo va a traer. Quizás algún gobernador es coparticipable, ganancia, y dice, che, yo... Bueno, la verdad, chicos, el número no es tan significativo, lo vas a recibir de otra forma, por ejemplo, vía IVA. Esto se recupera, ¿no? El 30% se recupera vía impuestos, así que lo vas a recuperar de otra forma y lo vas a recuperar vía actividad y probablemente a través de impuestos provinciales en la reactivación que significa esta guita puesta en la calle. Sí, yo no lloraría mucho por eso, pero bueno, si querés, es un debate para dar. Massa anunció además hacer algo con los monotributistas y autónomos probablemente la semana próxima, porque claro, dentro del monotributo, por ejemplo, tenés el componente de ganancia, ¿no? Entonces parece razonable discutir algo ahí. No sé si tenemos las últimas placas, esto para cerrar, respecto de qué han dicho. De paso les cuento, miren, Guido Sandleris tuiteó lo siguiente. En 2019 pagaban el impuesto a las ganancias aproximadamente 25% de los empleados formales. Con los anuncios de Massa paga solo el 1%. Bien. Bueno, él dice, Espectacular. un gobierno que rompió todo. No. Incluso los impuestos más progresivos del sistema tributario argentino. Es muy interesante los comentarios que lo hacen. Porque básicamente le dicen, ¿lo estás diciendo en serio? Claro. Es decir, es muy insólito. Ahora, tiene esta cierta lógica que se quejen cuando vos le querés hacer el aporte solidario. Tiene esta cierta lógica que defienden esos intereses. Ahora, cuando querés beneficiar a los trabajadores, también se quejan, viejo. Sí. Y de hecho, Expert, creo que tenemos la placa de Expert. Esta, permítanme mostrárselas porque es muy interesante. Tiene una diferencia solo de una semana. Solo de una semana su tweet. A ver. Bien. El primero dice, el impuesto a las ganancias de los trabajadores recauda menos del 0,2% del PBI, la nada misma. Es como el 90% de los impuestos nacionales, se pueden eliminar con un bajísimo costo fiscal y aliviarle mucho la vida a la gente. Ese es el esper que le gusta a la gente. Esto, Sí. 7 de septiembre. Peronista casi. 7 de septiembre del 23. Sí. 7 de septiembre, hace una 2 días. semana. Hace el día del coso. Ahí. ¿Qué dijo ayer? Bueno, no solo es una medida irresponsable. Me gusta. Qué Dijo que dilema
gracia es de los pocos impuestos nacionales que no hay que eliminar. Bueno, no sé. 4 días se dio vuelta como una media. No, es tremendo. La esquizofrenia que tiene esta gente. Sí, pero podríamos mostrar a Bullrich. La verdad que recién le decía a los chicos, podríamos hacer un compendio de este tipo de cuestiones, de cómo se dieron vuelta en 3 minutos. El tema es si eso se traslada a lo que voten ahora, ¿no? Sobre el proyecto de ley. No, el problema que tienen es que cuando Massa estuvo vivo porque sugirió la cuestión del impuesto y entonces lo corrieron. Sí. Bullrich le dice, bueno, mándalo, yo te lo voto, le dice. Mándalo, que lo voto. Sí. Y ahora, claro, dice, no se lo votamos nada porque se dieron cuenta que el problema que tienen es que le van a dar un regalo electoral fantástico. Claro. Entonces no lo quieren hacer. Por eso también el anuncio del día de ayer que dice, bueno, lo hacemos por decreto para los últimos 3 meses de este año, octubre, noviembre, diciembre. Vale la aclaración. Sirve, si querés, en términos electorales, estoy hablando de la plata en el bolsillo, para el balotaje. Claro. ¿Bien? Claro. ¿Por qué? Porque es con el sueldo de octubre que lo vas a percibir a finales de octubre, principio de noviembre, con lo cual en términos concretos lo vas a notar en el bolsillo en ese momento, ¿no? En el efecto, en todo caso, balotage, no en las generales porque no llega el tiempo. La verdad que está muy bien, ¿no? Pensado en términos de todo tipo, en términos de justicia histórica, en términos de recomposición de salarios, digamos que es uno de los grandes temas, ¿no? Que tiene por delante la Alianza Nacional y Popular. Pero también está muy bien en términos de candidato, che. Acá vos necesitas un candidato que diga o haga, en este caso hizo también, cosas que beneficien a la gente, en lo concreto, ¿no? En la materialidad de los asuntos. Y eso hace que la gente le vuelva a abrir la oreja a un sector, por lo menos al peronismo, en este momento electoral. El peronismo puede ser responsable de todo lo que sucede en materia de inflación, etcétera, etcétera. Pero también el peronismo es responsable de sacarnos de este brete. Y ayer me parece que Massa apuntó con una medida a algo que vuelve a abrir la oreja de muchos sectores y, che, pensaron otra vez en nosotros. Yo veía las caritas, creo que lo comentábamos más, las caritas de los que estaban ahí abajo, diciendo, che, ¿hace cuánto que no teníamos una buena para nosotros? Porque, a ver, van a ser 2 millones de pesos, 1.800.000 pesos, 2 millones y pico de pesos al año. Esto sí se da, finalmente, digamos, que se mantiene. Se mantiene a partir del voto en la legislación, digamos. Pero la verdad es importante, ¿no? Y ver gente que le vuelve a abrir el oído a un discurso de un candidato, porque Massa es el ministro de Hacienda y también es el candidato. Tiene un doble rol dificilísimo, ¿no? Es el que tiene que darnos seguridad y a su vez trapecista. No, y además, ese tipo va y a su vez dice, tranquilo que no me voy a caer. Y sostener la negociación con el fondo a la par de decir, me quiero sacar el fondo encima. Total. Sí, yo sumo esto a los anuncios del domingo, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas atrás. Y la verdad son dos anuncios muy claros en contra de lo que dijo el fondo cuando hizo la revisión. ¿No? Van a contramano de lo que el fondo sugirió para la Argentina, lo cual a mí me motiva, me parece muy interesante. Y lo escuchaba en Tucumán decir hay que pagarle y sacarse al fondo de encima. Digo, bueno, me parece interesante como candidato, como propuesta. Claro. Si hay algo que le pedíamos en todo caso al Massa candidato, eran propuestas. Bueno, no solo plantea propuestas y un recorrido, sino cuestiones concretas. Porque esto no es una propuesta, esto es una cuestión concreta que se operativiza a partir de octubre. Sí, ¿no? Y lo mismo los anuncios que hizo el otro día. Lo de ayer también en un punto es mostrar que podés tener medidas que contraríen al fondo, pero tenés un consenso social para hacerlas. Definitivamente. Y empiezan a aparecer, ayer también en una entrevista habló del crédito hipotecario y demás, y la posibilidad de recuperar el crédito hipotecario, pensando desde la dimensión de recomponer los dólares que no tenemos en nuestras reservas, ¿no? Digo, claro. Empieza a proponer cosas que son lo que el votante argentino está esperando finalmente y tenía expectativas y que tienen que ver también con cosas no resueltas durante la gestión. Esto también vale la pena decirlo. Es decir, hay una buena parte del voto que dice, bueno, no hicieron lo que yo quería que los voté para que hicieran algunas cosas, no pasó eso, bueno, ahora no los voto. Y me parece que hay una identificación de eso en estas medidas y en estos anuncios. Una pregunta solo para quienes les alcanza la medida y recién lo decías, pero te lo repaso solo para reforzar. Entonces, para quienes ahora estén alcanzados de acá a fin de año y con la posibilidad que se extienda por ley, en adelante, recién en el salario de noviembre van a tener
el alcance de esta exención de ganancias. Sí, el salario del Que se periodo percibe, octubre, perdón, que se percibe a finales de octubre, principios de noviembre. Efectivamente, hay un dato, un asterisco adicional, se actualiza semestralmente. Esto también es una corrección a lo que había ahora, que era anualmente y que todo el tiempo lo tenías que actualizar por decreto. Claro. El mínimo no imponible en realidad se llama deducción especial. Entonces, también corrige esa cuestión para que no haya atrasos significativos en la actualización de estos valores.